más cordial bienvenida a todos a la casa del Señor. Yo necesito orar y que ustedes oren por mí para que el Señor sea glorificado. Padre, como dice tu palabra, si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos has libertado, tú nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias por tu presencia, gracias por tu pueblo. Gracias, Padre, que podemos congregarnos en este día. Quiero suplicarte en esta hora por tu palabra, por tu pueblo, Padre, los que estarán escuchando tu palabra. Quiero suplicarte, Señor, por mí, que me asista, me ayude a poder comunicar tu palabra. Sin ti nada puedo hacer, oh Dios, dependo de ti. Ven, Espíritu Santo, con entendimiento, con revelación. Ven, oh Dios, asístenos, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría entrar a la introducción del mensaje. Estaremos hablando del libro de Judas, que es el antepenúltimo libro de la Biblia. Antepenúltimo libro de la Biblia, pero antes de ello, yo quisiera leer de una manera para poder establecer un fundamento, porque estaremos hablando de un tema que es muy, pero muy relevante, que es la apostasía. Yo estaré definiendo, porque quizás algún creyente oye la palabra y dice, yo no sé lo que eso significa. Debería saber, hermano, lo que significa. Pero para eso estamos, para ayudarnos mutuamente. Yo quiero ir aquí primeramente, voy a leer, queremos saturarnos de la palabra y queremos primeramente ir al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18. Ubíquese conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Aquí ya el pueblo de Israel comenzó a establecerse en la tierra, y Dios le da una gran advertencia a su pueblo para cuidar a su pueblo. Le da una gran advertencia. Y la advertencia que le da es que se habrían de levantar en medio de Israel falsos profetas, falsos maestros. Y que de la misma manera que Dios había usado a Moisés como un verdadero profeta, uno de los profetas más grandes de la historia hasta el día de hoy, cualquier israelita le diría a usted que Moisés fue un gran profeta. Y uno de los libros que el Señor Jesucristo citó más cuando predicaba y enseñaba era precisamente el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Entonces, el Señor quiere darle una advertencia a su pueblo, y aunque vamos a ir al Nuevo Testamento, donde será el mensaje, pero es importante, como yo siempre digo a los estudiantes, ir a las raíces de las cosas y no irlo por las ramas. Alguien puede decir, eso de apostasía, de cosas falsas, eso es algo moderno. No, eso no es nada moderno. Eso ya Dios lo advierte. Mira aquí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Dios le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese profeta que aquí se está diciendo que Dios va a levantar, en Hechos 3, 22 y en Hechos capítulo 7, ese profeta es Jesucristo, quien Dios levantó cuando en los días de su carne. Y Dios le dice, Dios va a levantar un profeta dentro de tus hermanos. Y dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que has dicho. Repite, profeta le levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca. Mire, un profeta es aquel que Dios pone su palabra en su boca. ¿Okay? Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y esa palabra que el profeta comienza a hablar es exactamente lo que Dios le dice que hable. Ni le añade ni le quita. ¿Okay? Ahora,
Aquí viene ahora el versículo 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Una vez que yo levante a ese profeta, que yo ponga mi mensaje en ese profeta, la responsabilidad del pueblo es escuchar la voz de ese profeta, porque ese profeta habla de parte de Dios. Ahora, aquí viene la advertencia que Dios le da. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado. Oiga esto. ¿Usted ha oído algún profeta moderno que habla y que Dios no lo ha mandado? Me parece que sí. Entonces dice, yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos. ¿Qué vamos a hacer con ese profeta? Vamos a orar por él. Ay, el pobre, no, ustedes lo van a matar. Eso es lo que dice. ¿Y por qué? ¿Por qué algo tan drástico? Porque un falso profeta va a desviar al pueblo del camino. El falso profeta va a hablar diciendo que es Dios que está hablando y va a arrastrar. No solamente él está perdido, extraviado, sino que va a extraviar al pueblo de Israel. Versículo 21 dice, dijeres en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo vamos a distinguir entre el trigo y la cizaña? ¿Cómo vamos a ver quién es el profeta verdadero o quién es el maestro que está hablando la palabra correcta? Bueno, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ahí está la prueba. El profeta, una pregunta, ¿cuántas oportunidades tiene un profeta en fallar en lo que dice? ¿Cuántas oportunidades tienen en fallar? Ninguna. El profeta que habla tiene que hablar 100% de parte de Dios. Todo lo que ese profeta dice tiene que cumplirse. Está de más, yo podía citarle profetas falsos, una lista larga que hay, que todavía llenan los estadios. Yo no sé qué es lo que la gente hace ahí en esos estadios. Profetas que hablaron que la próxima presidenta iba a ser una mujer, ¿usted sabe a quién se refiere? Profetas que dicen lo otro y que luego dicen lo otro y que el fin del mundo venía y que la venida del Señor iba a ser en 1984 y que el fin del mundo va a ser luego en el año 2000 y que va a ser constantemente. Ya ese profeta o profetisa ya cae sobre la categoría de ser un falso o una falsa profeta, y esa persona dice aquí, es palabra que Jehová no ha hablado, Dios no ha hablado, y por ende esa persona está haciendo a Dios un mentiroso, porque no se cumplió lo que supuestamente Dios había hablado por él o por ella. Con presunción ha hablado el tal, no tengas temor de él. Vamos a la Biblia ahora, vamos a Mateo capítulo 24, por favor, vamos ahora al Nuevo Testamento, y aquí en Mateo 24 también vemos lo que el Señor dice aquí ahora. Mateo 24, señales del fin. El Señor predice en Mateo capítulo 24, el Señor predice la destrucción del templo, por lo cual aconteció en el año 70. Él está sentado en el monte de los olivos, esto es el versículo 3. Los discípulos les preguntan que cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Esas son las tres preguntas que le hacen los discípulos. El Señor les responde, mire lo primero que está en la lista. No deje que nadie te engañe, pueblo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Yo recuerdo, no sé si hace 2 décadas, yo estaba estudiando la palabra y vino uno y yo no sabía que Cristo era chino.
porque hubo un chino que fue a, no sé si ustedes recuerdan eso, y fue a Yankee Stadium, Sun Yat Moon, si no mal no recuerdo. Yo no sabía que Cristo era chino, y él dijo, yo recuerdo bien, porque yo leía los periódicos, y lamentablemente un hermano, un profesor de donde yo estaba estudiando, él tuvo la curiosidad de ir ahí a verlo. Yo no sé qué él hacía ahí, en realidad, porque aquí dice que si dice tal cosa, que no vaya, que no visite, que tú no vas donde está el error. Entonces, aquí dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ellos dicen, yo soy el Cristo, yo soy Cristo. Y dice aquí que a muchos engañarán. De ahí, de esa reunión, ahí en el Estadio Yankee, amasaron miles de personas y muchas personas todavía siguen esa falsa doctrina. Vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, aquí ahora el apóstol Pablo también da la advertencia con relación a las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. 1 Timoteo capítulo 4, dice el apóstol Pablo, pocos años antes de su muerte, él dice y advierte a su consiervo en la fe, a Timoteo, fiel ministro de Jesucristo, y le advierte y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, mire esto hermano, ¿cómo lo califica? Doctrinas de demonios. Eso es lo que hay en esos lugares, doctrinas de demonios. Oh, yo voy a ir a ver lo que dice Moon, ahí había doctrina de demonios. ¿Qué tú haces ahí, muchacho? ¿Qué tú haces en el territorio del diablo? Y dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia, bueno, y continúa. Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viaje, ejercítate para la piedad. Y le dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Entonces el apóstol Pablo advierte, y podíamos seguir citando más escritura, pero quiero ahora concentrarme en el libro de Judas, que es el último libro antes de llegar a Apocalipsis. Hay un libro que tiene 24 versículos, es el libro, la carta a Judas. Entonces nos vamos a concentrar en esa parte del libro de Judas. Y estaremos viendo usted sabe, hermano, que cuando usted lee el libro de los Hechos, la palabra Hechos significa las cosas que hicieron los apóstoles. Se le llama el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad, la manera más correcta de decir eso es llamarle el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Sería más correcto decirlo así, porque fue el Espíritu Santo que levantó el cojo en el nombre de Jesús en Hechos 3. Porque fue el Señor Jesús que se le apareció a Saulo de Tarso en el capítulo 9. Porque fue el Señor que le dio la visión a Pedro de los lienzos, mata y come, para que los gentiles entrasen al reino de Dios. Es decir, que todo lo que se ve ahí en el libro de los Hechos, para que usted lo pueda entender, en los evangelios está Jesucristo en su cuerpo físico, haciendo los hechos del Padre, predicando, enseñando, sanando un cuerpo físico. Él le dice a sus discípulos, es necesario que yo regrese al Padre. Cuando yo regrese al Padre, yo os enviaré, ¿qué? El Paracleto, el Espíritu Santo, quien estará con y en vosotros. Es de más ventaja tener a Jesucristo en todas partes por el Espíritu que tener a Jesucristo en un solo lugar. De manera que en el capítulo 2 los discípulos y otras personas, 120 personas, se citan en el aposento alto. Ustedes recuerdan, en el aposento alto, allí llegan, están orando, están clamando, los cielos se abren, un viento recio
y viene el Espíritu Santo y cae sobre cada uno de ellos y comienzan a predicar, a hablar las maravillas de Dios. Pedro, con un solo mensaje, 3,000 personas vienen a los pies de Jesucristo. La persona que escucha el mensaje, que habían ahí 16 diferentes nacionalidades, porque era el día de Pentecostés, cuando los judíos de todas partes de la tierra subían a Jerusalén para estar en ese evento de la Pascua. Como dice el Señor que tenían que hacerlo en el libro de Levítico, una de las fiestas, la fiesta de la Pascua, ahí estaban ellos. Y no fue coincidencia que el Espíritu Santo vino específicamente cuando estaban todas esas naciones, y Pedro toma la palabra y predica un mensaje ungido, un mensaje poderoso. Ellos se preguntan, varones hermanos, dice, y compungido, la palabra compungido, el Espíritu Santo tomó la palabra de Pedro y dice apuñaleado, era como cortarle el corazón por la palabra. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta? Arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse del pecado. Nadie puede ser creyente sin arrepentimiento. Hay iglesias que tienen personas dentro de su seno, de personas que no se han arrepentido porque no le dicen que hay que arrepentirse. Por si acaso hay que decirlo aquí hoy. Sin arrepentimiento no hay manera de poder ser salvos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos, como decía el coro, de nuestra maldad. Todos somos hijos de Adán, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y aún después de ser creyentes, continuamos arrepintiéndonos de nuestros pecados cuando ofendemos a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Arrepentíos y convertíos. Pero ahora en el libro de los Hechos está Cristo haciendo grandes obras. Pero también, paralelamente a la obra del Espíritu Santo, está la obra de los apóstatas, lo que yo llamo ahí los hechos de los apóstatas, ¿si entienden? Los hechos o qué hacen también los apóstatas. Ustedes recuerdan, para darle un ejemplo en el libro de los Hechos, que estaba Felipe haciendo grandes maravillas en el nombre del Señor. Y estaba Pedro también haciendo obras. Y había un hombre que era un mago llamado Simón. ¿Cuántos recuerdan? Y él está observando lo que está pasando. Y él está con Felipe, ¿verdad? Era la colita de Felipe y él miraba y él se quedaba atónito porque este Simón, que era mago, había engañado al pueblo con su falsa magia. Y él está mirando. Y ahí dice él que él quiere ofrecerle dinero para que él tenga ese poder para él hacer las mismas obras. Es decir, un hombre que aparentemente se había convertido, pero que todavía era un hombre completamente falso. Y Pedro le dice que muera tu dinero contigo, que tú crees que los dones de Dios se compran con dinero. Y ahí se le llama la simonía. Personas que predican y hacen campaña y hacen cosas simplemente porque le dan dinero. Eso es parte de los posteros días. Ahora, aquí en el libro de Judas, en el único capítulo que tenemos aquí, donde estamos, que tiene 25 versículos, aquí te da el perfil, ¿verdad? Te da el perfil o la característica de los falsos maestros, que podemos categorizarlo como la cizaña. Primeramente, mire cómo comienza la carta. La carta comienza, se introduce y dice Judas. La primera pregunta, ¿a quién se refiere? La palabra Judas significa alabanza, era un nombre muy común, y en el Nuevo Testamento habían 8 personas que se llaman Judas. Entonces el estudiante de la Escritura, lo primero que tiene que hacer es ¿a quién se refiere? Judas Iscariote, imposible que sea ese porque ya se había ahorcado y era un falso. Y podemos eliminar, pero aquí dice que él se califica o dice, yo soy siervo de Jesucristo. Miren la manera que se pone. Yo soy un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, si dice de ese Jacobo o Santiago,
que aparece como columna en el libro de los Hechos, y que sabemos que ese Jacobo era hermano carnal de Jesús. La cita, los hermanos de Jesús, para alguien que todavía duda que Jesús tenga hermano, Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateo capítulo 13, versículo 15, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús y María, la Biblia dice que José y María, después que tuvieron a Jesús, ella tuvo 4 varones. Los nombres usted lo puede buscar. Y tuvo hermanas. Hermana significa más de una. Entonces, más de 2, ¿verdad? Entonces, si dice hermana, 2 hermanas y 4 hermanos y Jesús. Entonces María, en total, tenía 7. Podía ser más si las hermanas eran 3, 4, 5. Recuerden que ese tiempo, entre más mejor todavía. Entonces, este Jacob, este Santiago, era hermano de Jesús, carnal, hermano de mamá solamente. Y también está también este Judas. Entonces, José con María tuvo a este llamado Jacobo, a este llamado Judas y a otros hermanos y a otras hermanas. Pero lo grande de esto es que él no dice yo soy hermano de Jesús. Él no se da no es prepotente, sino que dice yo soy siervo de Jesucristo. Ahora, y él dice aquí 3 cosas. Cuando comienza a hablar a los hermanos, le dice, la pregunta es, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los creyentes? ¿Cómo conocemos a los creyentes? 3 cosas. Le dice, los llamados, número 1. Los llamados, eso significa que una persona se hace creyente por el llamado soberano, irresistible, que Dios le hace a usted. Usted es creyente. Usted no merece ser creyente, yo no sé, pero yo no me dejo de maravillarme después de más de 40 años del milagro de la conversión en la vida mía y en la vida de miles de creyentes que a través de estos años yo he conocido. Personas que yo he conocido, hijos e hijas de Dios, que todavía algunos ya están con el Señor y todavía algunos están ancianos y algunos todavía están vivos. Personas, el milagro del llamado que Dios llama al pecador al arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados para que tenga vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Esas son las 2 opciones. O tiene al Hijo, tiene la vida, y si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, primeramente, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los cristianos? Número 1 son los llamados. Segundo, ¿qué son? Santificados. ¿Qué es lo que Dios hace cuando Dios nos llama? Dios nos santifica. Usted está apartado. Usted se da cuenta que usted no quiere nada saber con el pecado. Usted no quiere estar en el pecado. Usted no quiere estar en el bacanal. Si usted anteriormente estaba, le encantaba embriagarse, ya eso le repugna a usted. Si usted estaba anteriormente, vivía una vida ligera, licenciosa, de inmoralidad y de pecado y de adulterio, usted no, porque usted está santificado significa que usted está apartado. El pueblo de Dios es el pueblo santificado, apartado. Tercero, guardados, pero miren quién, guardados en Jesucristo. ¿Quién es un creyente? Un creyente es un llamado, un santificado y un guardado. ¿Quién es que te guarda? ¿Quién es que guarda al creyente? Si guardar mi vida espiritual depende de mí, yo no creo, yo no sé usted, yo no creo que tenga la suficiente sabiduría, el suficiente entendimiento para yo poder decir hoy que el Señor me ha preservado por más de 40 años, desde que yo tenía 16 para 17 años. En medio de todas las cosas, las luchas, las pruebas, las dificultades en la vida mía y en la suya, es porque Dios le ha guardado. Al final, vamos a ver cuál es lo que usted tiene que hacer. Al final lo vamos a leer. Entonces, él dice, él viene y el escritor dice, yo soy siervo de Jesucristo. Y habla de este trío de bendición, la bendición que le da, le dice misericordia y paz y amor
os sean multiplicados. Ahora, aquí viene él, el versículo 3 y 4. Aquí Judas viene ahora a decir por qué él quiere escribir, cuál es el propósito de esta carta. Usted sabe que cuando usted escribe una carta, usted tiene una finalidad, usted tiene un fin. ¿Por qué la va a escribir? Usted no escribe, ellos firmaban la carta al principio, nosotros la firmamos al final. Entonces él viene y da la introducción ahora, y ahora en el versículo 3 y 4, él le dice a estos hermanos a quien le dirige la carta, ¿por qué le va a escribir? Él le dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortando. Aquí viene, mire, para que usted capte esto, la intención original de Judas, lo que él quería hacer primero, era escribir un tratado o una carta hablando de la salvación común que había. Esa fue su intención. Pero él comienza a escribir, pero de repente era tanta la situación de los falsos maestros que dice, no, yo no puedo ahora hablar ahora. Yo creo que ahora esto es más importante. Usted sabe que a veces usted escribe una carta y usted escribe un propósito y luego usted dice, pero la razón principal por la cual te escribo es esto, esto y esto. O sea, el peso, la carga que tenía Judas era hablarle de los falsos maestros que se estaban introduciendo. Hermano, y esto que estamos leyendo en el día de hoy, esta carta que tiene 25 versículos, esta carta ya han transcurrido 2000 años. ¿Cuál es la situación? Yo pregunto, si Judas estuviese vivo en el día de hoy, ¿cómo escribiría él? Él comenzaría a citar todo lo que él ve en el panorama del cristianismo. Todos los falsos maestros. Hay personas que dicen, oh hermano, uno no puede mencionar los nombres de la persona, uno no puede, hay que ser discreto, uno no puede decir públicamente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si habíamos leído anteriormente, constantemente, en la carta de Juan, los gnósticos, los del conocimiento superior que se introducían, ¿recuerdan? Y que a Juan, el venerado apóstol, ni lo permitía, ni querían que fuese, y los hermanos que recibían a los que Juan enviaba, los rechazaban. No lo vamos a mencionar a ellos. ¿Cómo que no lo vamos a mencionar? ¿En qué planeta que vivimos? El Señor Jesucristo, aquí, por eso comencé con Deuteronomio, se rechaza al falso apóstol, al falso maestro, al falso pastor, quien sea, se resiste con la palabra. Aquí en Deuteronomio te da el fundamento bíblico. En primera de Timoteo capítulo 4 te dice que ese será, que en los posteriores días, cómo va a permear, a saturar el panorama del cristianismo, que estemos alerta. Y que no le prestemos oído a los falsos maestros. Y ahora aquí viene él y le dice, yo quería escribirle acerca de vuestra común salvación, pero me ha sido necesario, mira aquí cambia, escribiros exhortándoos, mira para qué, contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Yo estaba buscando la palabra contendáis, significa agonizantemente, luchar. Como que usted está teniendo una lucha con alguien de tal manera que pelear con esa persona o te mata o lo mata. ¿Me está entendiendo el término? Como uno que tenga una guerra y él no tiene el fusil, la ametralladora para limpiarla, él la va a usar. Él se va a enfrentar con el enemigo. Entonces, usted tiene que contender esa palabra, la fe que ha sido dada, es decir, la doctrina, la enseñanza,
Todo lo que habéis recibido, eso es lo que se llama la fe. La doctrina que ustedes han recibido, usted tiene que luchar porque se están invadiendo falsa doctrina. Hermano querido, más que nunca en el día de hoy, este mensaje es muy relevante para esta iglesia y para toda iglesia en el planeta, de mucha relevancia. Y le dice, porque mire lo que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mire cómo entraron. Y él dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto no significa que ellos nacieron para ser condenados, porque no malinterprete. Está diciendo que esto ya había sido predestinado y que tendrán su justa condenación. ¿Dónde lo dice? Deuteronomio capítulo 18 que acabamos de leer. ¿Dónde lo dice? En todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Dónde lo dice? Pablo en sus escritos a Timoteo. ¿Dónde lo dice? Jesucristo en el capítulo 24 y 25 de Mateo. ¿Dónde lo dice? En la epístola de Judas a los hermanos. ¿Dónde lo dice? En el libro de Apocalipsis, que estaremos estudiando dentro de 2 semanas más aproximadamente. Entonces, le dice él entonces que había estos hombres han entrado encubiertamente, lo que antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí viene, hermano, usted puede ver la característica de estos hombres. Mire cómo los llama. Dice él que son hombres impíos. Que son hombres impíos. Dice él que son hombres impíos. Segundo, convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, que dicen, estamos en la gracia. La gracia arropa todo lo que hacemos. No seamos fanáticos. Usted puede pecar, usted puede hacer lo que le da la gana y la gracia te arropa. Eso es libertinaje. Ellos estaban usando la gracia como un escudo para pecar, cometer pecado contra Dios, desviarse del camino y usar la gracia como un escudo. Y le dice, toman la gracia, ¿verdad? La gracia como libertinaje. Luego dice, niegan. ¿Qué más hacen estos hombres? Miren todo lo que dice. Dice, niegan a Dios, el único soberano. Mire esto, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, más quiero recordaros. Ahora, miren lo que hace, lo que el Espíritu Santo toma a Judas, y lo que hace es que comienza a darle ejemplos, creo que son 7, de personas que actuaron en el Antiguo Testamento de una manera apóstata, mal, y le está diciendo, mire estos ejemplos que pongo delante de ustedes. Y no solamente lo que ellos hicieron, sino qué le aconteció a cada uno de ellos. Porque eso significa que si Dios trató severamente con ellos, no crean ustedes que estos que se meten y enseñan falsa doctrina, yo me quedo maravillado, ¿cómo que alguien puede profetizar algo falso en el nombre de Dios y creer que él se va a salir con la suya? ¿Cómo que alguien puede pararse en un púlpito, en un estadio como este mundo, yo le decía, como un Cash Luna, como un Maldonado, y hay muchos más, pueden pararse y hablar falsas profecías, y ellos siguen el ministerio como que nada pasó? Pero la maravilla, lo que a mí me maravilla es que todavía esa audiencia continúa siguiendo a esos maestros después que ellos profetizaron de una manera falsa. Así que esas personas claramente están siendo engañadas. Claramente están siendo, porque aquí dice que son espíritus engañadores, hermanos. Espíritus engañadores. Y una vez toma la mente, esa persona quiere más y más. Y usted nota que siempre hay un espectáculo en todo lo que hacen. Todo lo que hacen es una especie de espectáculo.
¿verdad? Ahora, dice aquí, mire el ejemplo que da. Ejemplo número 1. Yo quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, ustedes saben esto, pero yo quiero recordárselo. ¿Y qué es lo que yo quiero recordarle a ustedes? Bueno, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿recuerdan el Éxodo? Salieron de Egipto. ¿Qué pasó con los que no creyeron? Los malvados. ¿Qué le pasó a Faraón? Que cuando tantas veces Dios le habló y le dijo, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Y repetidas veces, no. Y le dijo en un momento, le dijo a Moisés, mira, yo quiero decirte algo, Moisés. Yo ni conozco a Jehová, ese que tú me hablas, y ni voy a dejar al pueblo, así que mejor que te empaque y te vayas de acá. Él retaba a Dios. Y Dios dice, ¿qué hizo Dios? Después destruyó a los que no creyeron. Eso está en Números capítulo 14, versículo 29 al 30. Ese es el primer ejemplo. Los que no creyeron fueron destruidos. Esto es algo claro. Solamente hay 2 personas en el planeta. Escuche bien, 2 personas. Los que creen y... No hay ni nada, yo casi creo, no. Los que creen y los que no creen. Los que tienen el Hijo, tienen la vida. Los que no tienen el Hijo, no tienen la vida. Los que creen en Jesucristo serán salvos, los que no lo creen serán condenados. No hay 3 opciones. Ahora, ejemplo número 2, le dice, y los ángeles, versículo 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué se refiere a eso, hermano Juan? Cuando hubo la rebelión, para que usted entienda, en el capítulo 28, en el capítulo 14, el capítulo 28 de Ezequiel, en el capítulo 14 de Isaías, hubo la gran rebelión de cómo el diablo se convirtió en el diablo. El diablo era un querubín, lo dice la palabra, un querubín protector, de eso que velaba, estaba delante de la presencia de Dios, era un ser completamente hermoso. El diablo llegó un momento, antes de la creación de la tierra y aparentemente de la creación del universo, el diablo se rebela contra Dios y él quiere ser como Dios. Y él dice, subiré en lo alto, estableceré mi trono, es más, seré semejante al Altísimo. Quiso ser como Dios, y Dios, que conoce el corazón de él, lo derribó y se convierte de un querubín protector, se convierte en el diablo. Pero entonces cuando él se revela, la Biblia dice que él logró arrastrar una tercera parte de, diga usted, hermano, diga usted, si hay literalmente millones y millones de estrellas y hay millones y millones y millones de ángeles, es una cantidad grande. Esos ángeles que Dios había creado, le dio lo que llama su propia morada. En otras palabras, tú me vas a servir a mí en este lugar, tú me vas a servir en esta posición, tú no vas a moverte a otro lugar. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos, dice aquí, no guardaron su dignidad, se desobedecieron, se fueron en pos de Satanás. ¿Qué hicieron? Abandonaron su propia morada. Su propia morada también significa que muchos de ellos son los demonios que existen hoy, los que son demonios, esos son, y otros, dice aquí, son tan poderosos que Dios no lo permitió estar en la tierra, sino que están en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este grupo, por alguna razón, parece que son pero bien poderosos estos ángeles. Dios no lo permitió que estén aquí en la tierra ambulante en forma de demonios, sino que lo tiene aprisionado, reservado para el día del gran juicio. Ese es el segundo ejemplo. Le está diciendo, yo creo que usted sigue el hilo del mensaje. Está hablando de esos falsos profetas y le dice, mire, esto le pasó a esto. Se rebelaron,
los egipcios, el faraón, sus 600 carros se quedaron sepultados en el mar. Todos ellos murieron. Los ángeles que se rebelaron, segundo, ellos, Dios lo ató en cadena, lo tiene en un lugar reservado. Tienen ahí miles de años, ahí están. Miles de años. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo vino y hubo una persona endemoniada y le dijo, yo sé quién eres? ¿Recuerdan? Eres Jesús. ¿Ha venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Recuerdan eso? Ellos saben lo que les espera. Tú has venido antes de tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo del juicio. Han venido a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos saben lo que les espera. Ahora, tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra. Ay, Sodoma y Gomorra. Con esto sí nosotros no sabemos lo que estamos hablando. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Cuando uno oye la palabra Sodoma y Gomorra, es sinónimo de ¿qué? Promiscuidad, una palabra, ¿verdad? Promiscuo, libertinaje sexual. Es sinónimo de homosexualidad. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, si es lo que ellos hicieron, oiga esto, hermano, porque algún día quizás usted tiene que predicar el evangelio a una persona, no se come el cuento de los políticos, estar políticamente correcto. No, yo quiero estar bíblicamente correcto. Mi compromiso no es con lo que dice el Senado o la Constitución. Mi compromiso es lo que dice Dios. Varón y hembra los creó. Solamente hay dos sexos, masculino y femenino. Lo otro es puro cuento. Es algo que está permeando. Y mire, y la maravilla es que eso ha salpicado a todas las naciones. Usted había oído esto anteriormente en otras naciones. Ahora ya que en Puerto Rico hay que votar por esto, que ya no sé si Argentina cayó en esto. Las diferentes naciones, cada una como efecto del dominó. No me sorprende porque ya está acá y eso es parte de la plataforma para el hombre de pecado, el anticristo. Sí, eso lo vamos a hablar cuando lleguemos al libro de Revelación. Pero mire esto, hermano. Dice aquí que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, esa palabra pornia, la palabra fornicar es pornia, porque alguien dice, no, era fornicación, eso no, es que tú tienes que entender las palabras bíblicas. Yo no voy a interpretar la Biblia con el diccionario de la Real Academia Española. Yo tengo que buscar la Biblia que se interprete con la propia Biblia. La palabra pornia significa pecado sexual, punto. Cualquier tipo de pecado sexual, sea homosexualidad, lesbianismo, bestialidad y todo lo que sea pecado sexual, cae bajo la palabra pornia. Y en este caso eran hombres con hombres. Y hoy en día, ya usted sabe, hermano, padres, no se duerman esto. En la escuela, usted tiene que ir a la escuela, usted tiene que ir a la escuela. Eso es lo que pasa. No. Yo voy a ver, claro que sí que voy a ir. Y que yo no quiero que usted me enseñe a mí que mi hija, que hay otro sexo. Yo soy creyente, yo soy cristiano. Y todo esto ya creo que en California, en diferentes estados, está cayendo. Todo, ¿entiende? Es como una manzana se pudre, un pedacito, usted la deja un cuantos días, ¿verdad? Se va a podrir completamente, porque esto es lo que dice la Biblia. Tiene que ser así, hermano. Esta es la plataforma, porque estamos en los últimos días. Entonces dice, Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios. Mira esto, vicios contra naturaleza. ¿Qué es lo natural? Lo natural es que un hombre tenga atracción física hacia el sexo opuesto. Eso es lo natural, que un hombre le guste a una mujer. ¿Qué es lo natural? Que una mujer tenga atracción hacia un hombre. Eso es lo natural. ¿Qué es en contra de la naturaleza? Eso no hay que conocer tanto, esto es sencillo. Que un hombre tenga atracción hacia otro hombre. Eso va en contra de la naturaleza. O que una mujer, es que ella nació así.
¿cómo? Que ella nació así. Eso no es la razón. Es que la sociedad ha inducido. Hay que llevarla a un psiquiatra, a un psicólogo para que ayude a la pobre víctima. No, usted le enseña los principios de la palabra. Y usted le habla y le habla y le habla y le dice no y le enseña lo que dice la Biblia y le dice que es pecado. Cuando usted le dice, mire, cuando usted le dice que es pecado, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Mire esto, hermano. Si usted va al médico y el médico le dice, le diagnostica una enfermedad errada, no hay esperanza porque usted va a salir del hospital con la enfermedad. ¿Usted me está entendiendo? Pero si el médico, por más doloroso que sea, le dice lo que hay esperanza porque pueden tratar con su vida. Entonces, decirle a un homosexual que es una enfermedad es algo, un acto vil, porque no es una enfermedad. Pero cuando le dice que es pecado y que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, y que la sangre de Cristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado, y lo lleva a 1 Corintios capítulo 6, y le dice que en la iglesia de Corinto habían homosexuales, y dice el texto, los cuales habían algunos de vosotros, pero ya habéis sido emblanquecidos. Pablo nos dice, hay que llevarlo a que le den una terapia. No, ustedes eran homosexuales y ya no lo son. ¿Por qué? Porque habéis sido limpiados. ¿Y dónde está el poder para transformar a esas vidas? Está en el poder del Evangelio. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma. Yo trabajé con uno que era homosexual, yo no sabía al principio, después me di cuenta. En mi trabajo. ¿Y qué yo haría? Yo le entregué una Biblia, hermano, y sabe, llegó el momento que él leía la Biblia hasta más que yo en el trabajo, en el tiempo del break. Dice, wow, pero tú digo, yo la leo y vuelvo y la leo otra vez. Constantemente. ¿De dónde vino todo eso, hermano? El poder del Evangelio. El poder del Evangelio para cambiar. Así es que no diga, hermano, yo no sé que la prima mía que está haciendo. Usted predique el Evangelio, hermano. Usted coja la Biblia, busque los pasajes y explíquele que ahí está la esperanza para esa vida. Y por eso fue que dice aquí, mire esto, contra naturaleza, dice, ellos fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo, mire esto, hermano, del fuego eterno. El fuego eterno. Oh, no, ¿usted cree que simplemente fue que cayó fuego y azufre y lo mató? Eso no es nada. O sea, que quedar quemado con fuego y azufre, cae fuego y azufre y en asunto de minutos no se muere. Pero aquí no está hablando de un fuego, aquí está hablando de un fuego eterno. Esas personas que murieron todavía están sufriendo, hermano. Todavía están sufriendo y todavía no ha llegado el juicio. Dice aquí, míralo aquí, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso está en Génesis capítulo 19, del 1 al 24, ¿ok? No obstante, a pesar de todo esto, dice Judá, a pesar de estos ejemplos que yo le he dado, a pesar de todo esto, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mire cómo lo llaman, a estos falsos maestros que han entrado, estos soñadores, mancillan la carne, son carnales. Ellos rechazan la autoridad. ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? Usted puede persuadir a esta persona con esta gente. No, te dictan la ley, esto en contra de mi ley. Los otros días estaba mirando un documental ahí, las mujeres demandando el aborto. Era demandando, y cuando fue firmada, esas mujeres lloraban de alegría porque sí, ahora yo puedo coger al niño y que venga un doctor y lo saque pedazo por pedazo, que así que lo hacen. Y luego tratan de unirlo para ver si están todos juntos y que no se quede un pedazo dentro. Pedazo por pedazo. ¿Cómo se llama? El grito silencioso. Es horrendo. Qué ironía. Qué ironía.
Si usted quiere adoptar un niño o una niña, vaya a un lugar. Vaya a la República Dominicana trate de adoptar un niño. Eso cualquier niño. O sea, están pobres, trate de adoptarlo. Quizás, si económicamente, quizás le sale por 25 o 30 mil dólares si lo logra. Un aborto por 40 dólares. Eso es la perversidad del corazón de los seres humanos, hermano. ¿Hasta qué punto llega el ser humano que 40 dólares puede arrancar una criatura del vientre, y para tú adoptar una criatura que necesita un papá y una mamá, tú tienes que pagar, tú tienes que tratar de hacerlo? Por ejemplo, mujeres que anhelan tener niños y no pueden. Y si aquí lo quieren hacer lo mismo, o si va a otro país, a Sudamérica, eso hay que esperar y más dinero. Cuando puedan simplemente sí, ese niño no tiene mamá y papá, ¿cómo no? Vamos a hacerlo fácil para que estos niños tengan esa oportunidad. Y si usted es ciudadano americano, más fácil todavía puede ser ciudadano y venir a esta nación. No. Eso es lo que es el corazón del hombre. Mira lo que dice aquí. Pero, aquí viene la destrucción de la cizaña. Pero, dice aquí, el arcángel Miguel, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Hay que detenerse ahí. ¿Quién fue el que enterró a Moisés? ¿Quién lo enterró? Dios lo enterró. Dios le dijo, Moisés se subió al monte y él le rogaba al Señor que por favor, déjame ver la tierra, déjame entrar. No, tú no vas a entrar. El castigo por la entrada fue que él no honró a Dios, ¿se acuerdan? Cuando golpeó la piedra con la vara y era Cristo que estaba hiriendo. Y luego Dios le dice, ya no me hablas de esta cosa, cambia la conversación, Moisés, tú no vas a entrar. Es más, mira, vete a tal sitio y muérete allí. Así le dice, muérete, te vas a morir ya. El día de tu muerte ha llegado. Es más, llama a Josué y dale el cargo. Y dice la Biblia que Dios lo enterró y que nadie sabe su sepultura. Ahora, lo que creen que el diablo todo lo sabe. El diablo sabe todas las cosas. ¿De dónde tú sacas eso? Lee la Biblia, hermano. Vamos a ver la ignorancia. El diablo no sabía. Él estaba disputando sobre el cuerpo de Moisés. ¿Por qué usted cree que él estaba disputando por el cuerpo de Moisés? ¿Qué quiere hacer el diablo con el cuerpo de Moisés? Idolatría, hermano. Si ellos idolatraron con un becerro de oro, ¿recuerdan? Idolatraron con la serpiente de bronce que se hizo en el desierto, y idolatraron con tantos ídolos. Ellos hubiesen tomado, lo embalsaman y comienzan a adorar a Moisés. ¿Y qué pasó? El punto es que Miguel, siendo un ángel tan poderoso, está contendiendo con el diablo. Dos seres, ellos son dos querubines fuertes, disputados por el cuerpo de Moisés. Aquí viene, él no se atrevió. Ahora yo te ato en el nombre, o sea, como los creyentes, yo ato al diablo, pisa al diablo. ¿Usted ha oído eso? Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. No se deje llevar por el emocionalismo y porque todo el mundo haga un show en un sitio. Usted manténgase. No, yo no tengo que. Aquí dice que él no lo ató. Él dijo lo siguiente. ¿Qué fue lo que dijo él? No profirió juicio de maldición contra él. Usted oye, gente, yo te maldigo, Satanás. Como que ellos logran algo. Por favor, economiza tu energía con esa tontería. Yo maldigo al diablo, como que el diablo va a estar poniendo atención a un granito de arena cuando él está más interesado en el anticristo o trabajar en los gobiernos. Él te va a poner atención a ti. Las cosas no son así. Entonces dice aquí que él no profiere juicio contra ellos, sino que dice, el Señor te reprenda. Pero ¿por qué no lo reprendió él? Dios, que el Señor
dicte juicio, maldición contra ti, yo no lo puedo hacer. Ahora, ¿somos nosotros más fuertes que el arcángel Miguel? ¿Tenemos más sabiduría, más inteligencia? No, en Cristo tenemos mucha ventaja porque somos redimidos. Pero no tenemos el conocimiento. Dice aquí, el Señor te reprenda. Pero mire esto, lo que dicen ellos. Ahora, está el contraste. Un ángel tan poderoso no profiere amenaza. Y estos, versículo 10, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos. Aquí vienen otros ejemplos más. En el versículo 11 da 3 ejemplos. Ejemplo número 1, hay de ellos. ¿Qué ha pasado con ellos? Han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál fue el camino de Caín? Que mató a su hermano. Fue el primer homicida, mató a su hermano. Ok. Se lanzaron por el lucro y el error de Balaam. ¿Recuerdan Balaam, el profeta del lucro? Aunque me den oro, aunque esto. Mentira, tú querías maldecir al pueblo para que te den oro. Él quería dinero. Él quería lucro. Era un profeta falso. Y es interesante, yo le digo a ustedes, de verdad, ustedes recuerdan, eso para mí es algo muy importante. Para la mente que tiene sabiduría, digo esto. Ustedes recuerdan que era una espada para matar el asna. ¿Recuerdan? Si yo tuviera aquí, si yo tuviera una espada aquí, porque la burrita le habló. La burrita le habló al profeta. Y él todavía de terco quería seguir, quería que no llegara por ese lugar, y él quería. Si yo tuviera una espada aquí ahora mismo, yo te traspaso. ¿Sabe qué? Dios tiene una espada para él. Luego usted lee en la Biblia, en el libro de Números, que vinieron unos enemigos, pero este detalle lo da el Espíritu Santo para que aprendamos. Y mataron también a filo de espada a Balaam, el profeta. De Baal peor, creo que se llamaba. Peor, verdaderamente de peor que venía él, porque estaba peor que nada. Ahora, lo mataron con el filo de la espada. ¿La espada qué es la espada? La palabra. La palabra que rechazó, la palabra lo mató. Este es el punto. Continuemos. Llegaron la contradicción de Coré. ¿Sabe la contradicción de Coré? Esos 250 que se levantaron y le dijeron a Moisés y a Aarón, basta ya de vosotros, toda la congregación es santa. ¿Qué es lo que ustedes están creyendo? Nosotros también somos santos. ¿Qué es lo que ustedes están creyendo? Ustedes se levantan contra el pueblo de Dios. Eso pasa en la iglesia. ¿Qué es lo que ustedes están creyendo? Nosotros también podemos hacer eso. Y dice la palabra que ellos se postraron delante de Dios, Moisés, y Dios se encargó de ellos. ¿Por qué que le llama la contradicción de Coré? Porque ellos, era una contradicción, porque ellos eran apartados, ellos eran santos. Era una contradicción porque teniendo un ministerio, anhelaban, codiciaban otro que no le correspondía. Por eso era una contradicción. Es como usted decir, ¿qué tú eres? Yo soy médico. ¿Y tú médico? Yo quisiera ser médico. ¿Pero tú eres médico? ¿Tú tienes medicina como yo? Pero me gustaría ser un cirujano. Pero tú eres profesional. ¿Qué tú quieres? No, me gustaría algo mejor. Eso fue lo que pasó con ellos. Era una contradicción que teniendo ya lo que tenía que tener, se van en pos de. Continuemos aquí. Dice aquí, estos son manchas en vuestros agapes. La palabra agape significa como la fiesta de amor que ellos hacían, los cristianos. Antes de la Santa Cena, llaman la fiesta de agape. Es como nosotros que nos reunimos y traemos comida y nos reunimos. Eso es como una fiesta de agape. Pero eso era una mancha, esa gente aquí metida, estos falsos profetas. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacienten a sí mismos, nubes sin agua, mire cómo lo llaman, nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales. ¿Cómo son? Bueno, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mire la descripción. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para la cual está reservada eterna oscuridad en las tinieblas. Ustedes que las estrellas no pueden estar errantes, tienen que estar en su órbita. Estos están fuera de órbita. Eso es lo que está diciendo. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán.
diciendo, que dijo no, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, son sensuales. 1 Corintios 2:14, el hombre natural, carnal, el hombre de los sentidos, que vive solamente por los 5 sentidos, vive como los animales por instintos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a la persona para sacar provecho. Aquí viene ahora, aquí cambia de tono, dice, pero vosotros, hermano, esto es caliente, esto acá, lo que acabamos de leer, esto es fuerte, esto está hirviendo, lo que está viendo acá. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria, mire eso, ¿qué debemos hacer a la luz de esta situación? ¿Qué debemos hacer nosotros a la luz de esta situación? El punto 3, dice, acuérdate de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vemos todo esto? Retornar a la palabra, pueblo amado. Eso es lo que a nosotros, retornar a la palabra, acordándonos de la palabra de Dios. ¿A qué se refiere él? A 2 de Pedro capítulo 3, porque 2 de Pedro capítulo 3 va paralelo. Si usted ha leído en sus notas o en un lugar o en algún libro, usted va a encontrar que citan a 2 de Pedro capítulo 3, que va paralelo, porque ya Pedro habló lo mismo. Quizá tomo unos minutos al final y se los voy a leer un poquito. Dice aquí, ya estamos terminando este capítulo aquí. Dice aquí, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. ¿Usted recuerda? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Se burlaban. Yo le dije a ustedes, un predicador ahí, muy famoso, él se burló de la vida del Señor. Christ is coming. Le dijo, shut up, Christ is not coming. Así le dije. Y poco tiempo el avión se estrelló con su mujer y hijos y todo. Yo no voy a decir que eso fue Dios que lo hizo, pero ustedes juzguen. La gente cree, las personas creen que pueden hablar, burlarse de Dios y salir con la suya. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo es? Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dice aquí, burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Ahora, aquí viene, ¿por qué proceden así? Esta es la parte importante. No pierda de vista esto. No tienen el Espíritu. Ahí está por qué. No tienen el Espíritu. Porque si tienen el Espíritu de Dios, ¿va a proceder de esa manera? No, de ninguna manera. Tiene temor. No tiene el Espíritu de Dios. ¿Y cómo dice la palabra? Que el que no tiene el Espíritu de Dios, el tal, no es de él. No es de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Y por ende, estos no eran verdaderos creyentes. Daban todas las apariencias, pero no lo eran. Dice, pero, aquí viene, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahora viene lo bueno. ¿Qué yo puedo hacer? Sí, eso está pasando, sí, yo lo veo constantemente, lo veo por todas partes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vosotros, amados, edifícate sobre vuestra santísima fe. En otra palabra, continúa edificándote con la palabra de Dios, con la sana doctrina, como continúa así, como tú estás ahora, o ahorita, como dicen otros países, como tú estás ahorita o ahora, como tú estás buscando a Dios, leyendo la palabra, llenándote de la palabra, continúa más, cada día más, satúrate. Y aquí viene, recuerda que yo les dije a ustedes que el Señor nos guarda, le di al principio del mensaje. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Conservarme en el amor de Dios. Míralo ahí, hermano, échale mano a eso. Dios me guarda, lo dice,
Lo dice ahí, guardados en Jesucristo, ¿lo ve? El versículo 1. Final del versículo 1, guardado por Jesucristo, en Jesucristo. Pero ¿qué es mi trabajo? Yo tengo que guardarme, conservarme en el amor de Dios. Ese es mi trabajo. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Dios, nuestro Señor, para vida eterna. ¿Qué hay que hacer ahora cuando vemos personas así? Bueno, algunos que dudan, convencerles. Alguien que está dudando, alguien que tiene dudas sobre algo, busca la manera, lleva la palabra, convencerle. ¿Y qué hay que hacer con otros? Bueno, a los que están dudando, convencerle. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. A otros que están básicamente, ¿usted entiende? Están básicamente en el precipicio de caer en el fuego. ¿Ah? Aunque salgamos un poco hediondo a humo, dice aquí, arrebatándolo del fuego. De otro, tener misericordia con temor. De otro, tener misericordia con temor. Por ejemplo, yo no sé usted, pero hay homosexuales que lloran. Ellos no quieren. Hay algunos de ellos que ellos quisieran salir de eso, ¿verdad? Si usted ha conocido algunos. Que ellos quisieran, ellos lloran. Yo quisiera, pero no puedo. Es que no puedo, es algo. Exactamente. Hay que tener misericordia también. Y hay que buscar la manera de ayudarle, hermano. De ayudarle. Y la única manera, usted no lo puede hacer, claro, usted no puede hacerlo. Pero usted sí puede, usted puede llevarlo a él o a ella, a aquel que sí puede. Porque el poder del Evangelio, el Evangelio es poder de Dios, hermano. Y le hablé del compañero de trabajo. Que conocí por más de 20 años. Válgame, más de 30 años. ¿Ah? Y él dejó todo eso. Él dejó todo eso, hermano. Ahora, dice aquí, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Finalmente, la doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Cómo dice? Recuerda que decía que él no, el versículo 1, ¿cómo comienza? Que él nos guardaros sin caída. Sin caída. Guardado sin caída. Para caer primeramente hay que tropezar. ¿Sí o no? Tropiezo y luego caigo. Hay que evitar tropezar para no caer. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero está hablando de que uno, ¿cómo le puedo explicar esto correctamente? Uno puede tropezar y a veces tener alguna mancha, se desanima. David tropezó y cayó, pero Dios lo levantó porque se arrepintió. Pedro pecó, negó al Señor, ¿recuerda? Pero Dios, él se arrepintió y Dios lo levantó. Ahora ponga el nombre suyo, yo pongo el mío. Nosotros cometemos cualquier cosa, no queremos hacerlo, no debemos hacerlo, pero tenemos que ir a aquel que nos puede levantar. Dice aquí, aquel que puede, que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Y qué va a hacer? Y presentaros, ¿cómo quiere presentaros? Sin mancha. Porque todo eso tiene mancha, delante de su gloria mire cómo quiere presentarlo, hermano. ¿De qué manera? Gran alegría. Leíamos esta mañana en la clase aquí, estaba con los hermanos, mira, ¿tú consideras mi servo Job? Dios le dice a Satanás, ¿dónde tú vienes, Satanás? Oh, yo estoy dando vueltas de aquí para allá. Como no tengo nada que hacer, me paso dando vueltas, a ver. Como león rugiente, a ver. ¿Y tú has conservado a Job? Claro. Y Dios le dice, varón perfecto, recto, apartado del mal. Pero es que tú lo tienes rodeado. Tú lo tienes rodeado, tú lo has bendecido, su trabajo, mira las hijas que tiene, la más hermosa. Tiene tantas cosas, camellos, es rico, pero mira, quítale ahora y para que tú veas cómo te va a dar realmente un hombre. Tu misma cara. Y Dios toma el reto y le da una bofetada, no, unas cuantas bofetadas en la boca del diablo, probando que Job servía a Dios por integridad. Igual que nosotros. Nosotros no servimos a Dios porque no tenemos nada que hacer, porque somos gente sumamente ocupada, cada uno de nosotros. Tenemos compromiso mañana. ¿Quién no tiene compromiso mañana? Todos tenemos compromiso. Y aún más, después de salir de aquí.
porque nosotros amamos a Dios. Y dice, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Padre, quiero darte las gracias, porque tú eres sumamente maravilloso. Qué carta más extraordinaria. Podríamos estar más tiempo, pero hasta ahí tú diste y ahí tengo que parar. Padre, gracias por tu misericordia con nosotros. Ayúdanos, Señor, guárdanos, guárdanos, guárdanos. Guárdanos en tu amor, en tu palabra, en tu voluntad. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén.